¿Cuáles son los objetivos de aplicar las ciencias duras al estudio de los bienes culturales, a la conservación, a la restauración? Bueno, en principio, caracterizar cuáles son los materiales que se emplean y cuáles son las técnicas de ejecución. Diagnosticar alteraciones y cuáles son sus causas. Y estas alteraciones pueden ser debidas a accidentes, generadas por el hombre o por la propia exposición de los materiales al medio que lo rodea, degradación de materiales, en el caso de un metal diríamos corrosión. Y asesorar sobre qué materiales se deben utilizar y qué métodos se deben emplear para cuando se restauran, seguir el proceso, estudiar en el laboratorio respecto de cuál es la estabilidad de esos materiales y eventualmente cuáles pueden ser los efectos secundarios que esos materiales pueden tener sobre la obra. Varios institutos o varios museos importantes en el mundo tienen su propio centro de investigación. Por ejemplo, el Museo Nacional del Prado tiene su propio centro de investigación. Lo mismo pasa con el Museo del Louvre en Francia. Lo mismo pasa con el British Museum en Gran Bretaña. Pasa lo mismo con el Instituto Nacional de Bellas Artes en México, que están asociados con el Instituto de Física de la Universidad Nacional de México. O sea, son institutos específicamente armados para dar respuesta a los requerimientos que tenga la gente que trabaja en el tema de conservación y restauración. ¿Quiénes llevan a cabo estas tareas? Químicos, físicos e ingenieros, digamos, los que tratan fundamentalmente con las ciencias duras. ¿Cuál es el aporte que las ciencias duras o la ciencia de los materiales en particular puede proveer al arte y a la arqueología? Exámenes globales de la superficie, análisis puntuales, determinar cuáles son las causas de alteración, de degradación, asesorar cuando se lo restaura, cuando se lo conserva y eventualmente aplicar métodos de datación. Ahora, en líneas generales voy a describir cada uno de ellos mostrando ejemplos. Digamos, esta presentación es bastante gráfica para poner de manifiesto qué cosas se pueden hacer relacionadas entre ciencia y materiales y arte. Examen global de superficie. Obviamente todos estos ensayos deberían ser no destructivos. Estamos dañando una obra, estamos en problema. Son ensayos no destructivos que se basan en el empleo de radiación electromagnética. ¿De qué longitud de onda? Puede ser radiación infrarroja y se aplica fotografía, reflectografía o termografía. Podemos aplicar luz visible, una observación a simple vista con iluminación tangencial, usando lupa, microscopio telescópico, usando colorimetría. Esto es bastante parecido a lo que se hace en metalurgia cuando se hace la metalografía, ¿no? Se puede utilizar radiación ultravioleta y para ello utilizar técnicas de reflexión o de fluorescencia visible con radiación ultravioleta. Se utilizan rayos X y se utilizan rayos gamma en su modo de tomografía. Este es en el caso particular de radiación infrarroja un equipo para hacer reflectografía. Se ilumina la obra con longitud de onda de infrarroja y se va viendo en la pantalla. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Y para qué sirve eso que estamos viendo? Bueno, por lo tanto voy a poner un montón de ejemplos. Este es un trabajo que se llevó a cabo en Londres, en el Tate Museum. Lo que se ve en particular, lo que sirve para la reflectografía en particular es ver arrepentimientos del autor. Realmente el autor hace un cuadro y encima hace otro porque cambió de idea, porque no tenía más tela para hacer otro cuadro y utilizó una tela que ya existía. Si ustedes alcanzan a ver el retrato de esta dama, hacia la derecha hay otra mujer mirando hacia la derecha, valga la redundancia. Esto se pudo detectar por reflectografía infrarroja. Eventualmente fue un arrepentimiento del autor. Quería dibujar a esta dama mirando para la derecha y la terminó dibujando mirando para la izquierda. Entonces se alcanza a ver la nariz, la boca. Esto se ve con reflectografía infrarroja. Esto probablemente es un arrepentimiento. A veces hay otras causas que llevan a que encima de una pintura se dibuje otra. Este es un trabajo que se llevó a cabo en la Universidad de San Martín, es la defensa de la Eucaristía de la escuela de Cusco, donde se ve a uno de los reyes Carlos de España y un montón de ángeles. Cuando se hace reflectografía se ve que, ahora voy a mostrar en detalle, debajo de esta cara había otro ángel, de acá está borrado, pero abajo hay otro ángel, y la cara del rey cambió. Visto en detalle, se ve, digamos, ángeles que estaban abajo, y la cara del rey, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Mientras estaba haciendo la pintura, Carlos III se había muerto y había asumido Carlos IV, con lo cual había que poner a Carlos IV en la pintura. Por eso hubo que hacer una modificación. Y con Carlos IV hubo una relajación del tema religioso, un poco. España, digamos, por lo menos hasta principios del siglo XX, la religión estaba muy atada a la monarquía. Pero hubo una relajación de los aspectos religiosos y no valía la pena hacer tantos ángeles, con lo cual hubieron de tapar dos ángeles que se detectaron justamente por reflectografía infrarrojo.
En algunos casos el tema ya es más complicado. Este es un retrato de un patriota chileno que está en el Museo Histórico Nacional de Chile, es Francisco Calderón Sumelsu. Gil de Castro es un pintor muy famoso de próceres americanos. Si uno hace reflectografía sobre este cuadro, alcanza a verse otra cara acá arriba. No sé si alcanzan a ver, ahora les voy a mostrar en detalle. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Alcanzan a ver la cara? ¿Qué es lo que había pasado? Este pintor había pintado a Fernando VII. En el interín hubo una independencia tanto de Perú como de Chile y ya no convenía hacer cuadro de Fernando VII. Usó el mismo lienzo para pintar encima el retrato de un patriota chileno, pero esto se pudo detectar también por reflectografía infrarroja. Esta carita que está acá es igual a otro cuadro de Fernando VII que Gil de Castro había pintado 5 o 6 años antes. Claro, uno puede decir que esto fue un arrepentimiento, en realidad fue un cambio de partido político, llamémoslo de alguna manera. Esto también es interesante y desde el punto de vista histórico todavía no se ha podido resolver. Esto es una copia de un retrato de César Borgia. El original se ha perdido, lo que se conserva es este anónimo, pertenece a una colección particular. Cuando se hace reflectografía, se alcanza a ver la cara de otra dama mirando hacia la izquierda. Lo llamativo es que esa dama mirando hacia la izquierda es exactamente igual, esto que está acá, es exactamente igual a un cuadro famoso de Guido Reni, que se llama Retrato de Beatriz Cenci, que está en el Palacio Barberini. O sea, ¿por qué este cuadro había sido pintado 2 veces y uno de ellos encima se había hecho el cuadro de César Borgia? Es algo que los historiadores del arte están tratando de dilucidar. Iluminación rasante, luz visible. Muchas veces lo que suele utilizarse es para ver cuál es el grado de daño que tiene la pintura. En este caso también se llevó a cabo en el taller Tarea en la Universidad de San Martín. Cuando uno mira con luz rasante, lo que alcanza a verse es el craquelé, digamos, esa estructura craqueada que tiene la superficie, lo cual hay que hacer algo para que eso termine deteriorándose y se terminen despegando esos pedacitos. Muchas veces la luz visible lo que sirve es para determinar atribuciones, quién pintó la obra. Porque para nosotros que estamos fuera de este tema, parece que cada pintor tiene una forma particular de pintar, de dirigir las pinceladas, por llamarlo de alguna manera. Este es un cuadro de Figari, es un pintor que vive en argentino, donde según la luz rasante por donde se la oriente, acá la luz rasante va de abajo hacia arriba, a la luz acá el rasante va de izquierda a derecha. Esto permite obtener registro de la superficie pictórica. ¿Cuáles son los estilos del autor? Con lo cual lo que permite es establecer atribuciones. Uno sabe que todos los cuadros de Figari tienen esta forma de pintarse, con lo cual si aparece un cuadro dando vuelta por ahí y uno quiere establecer si es de Figari o no, esta es una de las herramientas que puede utilizar para determinar si efectivamente se puede atribuir que él la pintó o no. ¿Para qué se usa la luz ultravioleta? Bueno, para ver fluorescencia. ¿Y por qué es importante la fluorescencia? Porque en el caso particular de los barnices naturales, que es con lo que se pintaban originalmente los cuadros del siglo XVII, XVIII, XIX, presentan fluorescencia, mientras que los retoques, que suelen haberse hecho con pintura al óleo, no presentan fluorescencia. Lo que uno ve en este cuadro es que hubo retoques acá, o sea, una serie de retoques que, determinados por la gente que hace el análisis científico, los historiadores del arte se encargarán de tratar de documentar o buscar en la documentación quién hizo estos retoques o estas restauraciones. Lo mismo pasa con este retrato. Cuando uno lo mira con luz ultravioleta y ve la fluorescencia, se ven los repintes. O sea, hay zonas en las cuales uno, si mira el cuadro directo a simple vista, no se da cuenta, pero hay zonas que han sido repintadas porque habría alguna falla, se habría deteriorado y bueno, había que restaurarlo o conservarlo. Esta es una escultura que está en el Museo del Louvre, la Afrodita de Frejus. Si uno lo mira con luz visible, esta mano en particular, no se observan diferencias, pero si la mira con radiación ultravioleta, se ve que hay una fluorescencia distinta. Los mármoles fluorescen distinto, fue restaurado. Esa mano se agregó en algún momento para tratar de poner un faltante que se había perdido, parecido al Laocoonte, ¿no? Esa que había, con el cual empecé la charla. También se utiliza rayos X, fundamentalmente para ver en este caso particular una pintura de Rubens, de Felipe II. Lo que permitió mirarlo con rayos X es que a simple vista no se detecta, pero hubo un añadido de tela, o sea, por algún motivo el cuadro que terminaba acá se lo agrandó. El cuadro original era este, o sea, y esto se pudo detectar con rayos X.
También se suele utilizar rayos X cuando no hay acceso al lado de atrás de la obra. Por ejemplo, eso es típico en los retablos, las iglesias, donde esto es de la escuela hispano-flamenca, una lamentación sobre Cristo muerto. Esto era algo que estaba en una iglesia. Cuando lo quieren restaurar y tienen que recortar para sacarlo y analizarlo, no sabían dónde estaban los listones de madera del lado de atrás. Visto por rayos X, se alcanzan a ver los listones de madera, cuestión de que uno sabe por dónde cortar sin dañar la obra, y efectivamente cuando la obra se sacó y se la ve del lado de atrás, obviamente la huella dejada por la radiografía de rayos X es lo que coincide con la realidad. Aumentando la energía de la radiación ultravioleta, de la radiación electromagnética, llegamos al uso de rayos gamma, caso particular tomografía. Ustedes saben que hace unos años se hizo una restauración bastante completa de la Basílica de Luján. La Basílica de Luján tenía unas gárgolas, digamos, que estaban bastante deterioradas, que las querían desarmar para o volverlas a poner en el caso de que se pudiera, o hacer nuevas, y para ello había que saber dónde estaban las armaduras de acero que estaban dentro de estas gárgolas. Para eso se utilizó la tomografía de hormigón armado. Para los que están en la CONEA, a lo mejor les suena el nombre de Mariscotti. Mariscotti tiene una compañía que hace tomografía en hormigón armado utilizando rayos gamma. Lo que se hizo fue, se la radiografió con rayos gamma, y lo que alcanzan a verse son todas las barras de acero que están dentro de esa gárgola. Acá después se hace un esquema para saber exactamente cómo fue, y bueno, después se la restauró. Podemos discutir si la restauración es tan linda como el original. Diríamos que no, suena bastante rústica, está bastante poco feliz, pero bueno, por lo menos se pudo desarmar esta sin romperla, gracias a que se sabía dónde estaban las armaduras de acero. Análisis puntuales. Los análisis puntuales pueden ser directamente sobre la obra, lo que son ensayos no destructivos. Hay cierto equipamiento que, apuntando directamente sobre la obra, permite conocer químicamente frente a qué estamos trabajando, o a veces son destructivos. Muchas veces, por ejemplo, en cuevas o donde hay pinturas rupestres o en pinturas murales, hay que sacar un poquito de muestra y llevarla al laboratorio para analizar, igual que uno haría con una muestra metálica. ¿Qué son estos análisis puntuales? Bueno, a veces lo que suele hacerse es verla en corte. Por ejemplo, acá vemos un pedacito de esta pintura donde está el soporte donde se pintó, una capa de preparación, una capa pictórica, de arriba una capa de barniz, y uno cuando toma una muestra, la incluye en resina, la pule y la mira al microscopio, esto es lo que está viendo. Eventualmente puede analizar cada una de estas capas para saber qué pintura utilizó o qué técnica utilizó para hacer esta obra. Estos análisis puntuales se pueden dividir en dos paquetes. Análisis elementales, qué átomos están involucrados, y tenemos en EDAX, fluorescencia rayos X, activación neutrónica, PIX, ELIPS, RBS. O análisis molecular, también difracción de rayos X, espectroscopía Raman, infrarrojo por transformada de Fourier, cromatografía gaseosa con masa, análisis térmico, digamos, simplemente por mencionar algunas, y para dar pie a mostrar algunos ejemplos. Este es un aparato para hacer análisis por TIGS, que es emisión de rayos X inducida por protones. Hay dos en el mundo específicamente dedicados al estudio de obras de arte. Uno está en el Palacio del Louvre, en el Museo del Louvre, y otro está en el Instituto de Física de México. ¿Qué es lo que se hace? Se apunta a la obra directamente con todo ese aparato, digamos, con un cañón, y automáticamente va dando la composición atómica de todos los componentes de cada una de las partes de la obra. En este caso particular, lo que se hizo fue tomar una muestra. Este era Revol, es un pintor francés que vivió mucho tiempo en Argentina, y se dudaba de que esta obra fuera original de Revol, con lo cual lo que había que ver es, bien, qué composición química tiene la pintura que utilizó para ver si la que habitualmente utilizaba este pintor. Se tomó una muestra acá del tocado que tiene en el pelo, se le incluyó, se la pulió, y para cada una de estas capas se le hizo un análisis químico por espectroscopía Raman. Entonces se encontró óxido de hierro, dióxido de silicio. O sea, a través de este análisis uno puede saber si efectivamente puede atribuir esa obra al pintor que uno cree que fue el autor de la obra. Otro tipo de análisis que se está poniendo muy de moda en su último momento es la espectroscopía por ruptura inducida por láser, que lo que se hace es se
apunta o si irradia la muestra con rayos láser, eso genera una volatilización de la superficie y se analiza químicamente esos gases que se emitieron. Y es el mismo equipo que tenía el rover de exploración en Marte. Este robot en Marte lo que hacía era eso, apuntaba con LIBS y analizaba químicamente qué es lo que había en las rocas. Y acá un ejemplo de una pintura a la cual se le hizo LIBS en varios lugares, donde se encontró, por ejemplo, que el blanco original que estaba en la pintura era blanco de plomo, típico carbonato de plomo, pero que había algunas zonas en las cuales el blanco correspondía al dióxido de titanio. O sea, había habido un repinte o un retoque. Eso permite determinar que esa obra ha sido no modificada, restaurada. Se llevó a cabo otro trabajo que se llevó a cabo en colaboración entre el taller Tarea de Lausanne y la Facultad de Ciencias Exactas. Es algo que está en esta escultura de madera que está en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde el análisis de distintas zonas permitió determinar, en este caso por infrarrojo, por transformación de Fourier, por cromatografía gaseosa, a través de qué técnica había sido pintado. Se detectó que hay yeso, en otras partes se determinó que haya sido palmítico, ácido estiárico, un poco para ver cuál es la tecnología utilizada en la fabricación de esta obra. Es un caso interesante porque de la Valle es un autor argentino, un pintor argentino que pintó muchas cosas relacionadas con malones, indios que persiguen a cristianos, cautivas, digamos. Y este cuadro, que fue vendido por una galería de arte de Buenos Aires, decía que el autor era de la Valle. Alguien lo compra, pero empieza a sospechar, y lo que se hace fue EDAX, analizar el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué se encontró? Titanio. Pigmento blanco óxido de titanio se utilizó en 1910 y de la Valle había muerto en 1903, con lo cual nunca esta obra podía haber sido de la Valle. Bueno, todo un tema judicial. Bueno, se detectó que esta obra efectivamente era una falsificación gracias al estudio por EDAX, SEM-EDAX. También, digamos, la ciencia de materiales lo que aporta a las bellas artes es determinar cuáles son las causas de alteración. Y ya pueden ser por fuerza física, robos y vandalismo, fuego, agua, plagas, luz visible, tema de nuevo no utilizar flash, temperatura incorrecta, mal control de la temperatura en los museos, humedad incorrecta y eventualmente contaminantes y medio ambiente. No importa con qué material esté hecha una obra, todas se van a deteriorar, es cuestión de tiempo. Ejemplo, la pirámide de Giza en Egipto es piedra, sin embargo está totalmente deteriorada por el viento, por las tormentas de arena, pero está deteriorada. Lo mismo pasa con las estatuas de mármol, lo mismo pasa con las estatuas de hierro y lo mismo pasa con las estatuas de bronce, por ejemplo. ¿Dónde participan, digamos, las ciencias materiales? En ver cómo se los puede intentar volver a su estado original o por lo menos evitar que el deterioro siga. Ejemplo, este es el busto de una mujer que data del siglo antes de Cristo, que está en el Museo Getty en Estados Unidos, después de un tratamiento adecuado, así como se le exhibe ahora. O sea, lo que se trató es de eliminar toda esa película de compuestos de cobre, tratando de recuperar lo que originalmente era esa obra. Probablemente ustedes habrán escuchado que hace un par de décadas, o no tanto, hubo toda una conservación de la Capilla Sixtina, con lo cual hubo que limpiar todo el hollín, el carbono que a lo largo de los años se había acumulado en los techos, tratar de disimular lo mejor posible esta fisura. Bueno, después de un trabajo de conservación, esta es la misma zona que corresponde a esto. Fíjense cómo, por supuesto, no se tapó totalmente la fisura, pero fíjense que el aspecto cambió totalmente y está mucho más agradable a la vista y está conservado para que se siga viendo unos cuantos años más. Otra parte de la Capilla Sixtina, en este caso el juicio final, exactamente lo mismo. O sea, después del procedimiento de limpieza, en el cual la ciencia de los materiales colabora diciendo qué solvente hay que utilizar, cuál no se puede utilizar, qué barniz utilizar encima para que se siga manteniendo y que el hollín no siga deteriorando la muestra, en este caso el mural. Esta es una... en Florencia, en el Baptistero, hay una puerta de bronce, y esto en particular se llama la Puerta del Paraíso. Está hecha con una película de oro, está todo cubierto con oro. Este era así el estado que estaba hace unos 10 años. Lo que se le hizo fue limpiarla. ¿Con qué? Con láser. Un láser muy particular,
que lo que genera es un mínimo calentamiento en la película de oro. Es una película de oro de micrones, con lo cual si nos excedemos en el calentamiento directamente se derrite y ya, digamos, se deteriora la obra. Bueno, fíjense cómo a través del estudio de qué técnica utilizar, lo que se puede hacer es limpiar, eliminar todo este hollín. Esto está en la calle, está expuesto a todas las inclemencias climáticas, al humo de los autos, y bueno, fíjense cómo cambió totalmente luego de haber hecho esta limpieza. Yendo a estructuras más grandes, en el caso particular del Partenón de Atenas, continuamente lo están cerrando, o cerrando esta parte por lo menos, en una colina, se está cerrando para hacer restauraciones, y hace poco tiempo había este cartel que decía que se van a poner nuevas abrazaderas y pernos de titanio, reemplazando las abrazaderas y pernos oxidados de intervenciones previas. Todo el Partenón, las partes que estaban flojas de todas estas columnas, las estaban sosteniendo con pernos de acero al carbono, con lo cual obviamente con el correr del tiempo se oxidó, y bueno, ahora decidieron utilizar pernos de titanio, asesorado por alguien que esté al tanto en ciencia de materiales y durabilidad de los materiales metálicos. Otra cosa en la que estuvimos involucrados nosotros, también relacionado con conservación, este es el flag de General San Martín de su título de protector de Perú, se lo regalaron las damas peruanas después de la independencia de Perú. No se lo exhibió en el Museo Histórico Nacional porque estaba totalmente, digamos, estos son hilos de oro, estaba totalmente cubierto de una pátina que lo afeaba. Y lo que hicimos en el laboratorio, es un detalle para que vean que esto que tenía que ser dorado, el color que ha tomado, color parduzco, poco agradable a la vista. Bueno, en el laboratorio hicimos unos estudios a ver con qué se lo debería limpiar, y bueno, lo que mostramos acá es un alambre en particular, antes de la limpieza y después de la limpieza, son alambres de oro, y bueno, estarán en proceso ahora de restauración para volverlo a exhibir. Otra cosa relacionada con el Museo Histórico Nacional y que tuvimos participación no sé si han ido al Museo Histórico, en la entrada hay 2 leones que datan de principios del siglo XX, estaban bastante deteriorados y los querían restaurar, conservar, y bueno, haciendo el análisis químico por EDAX y otros estudios, vimos que estaba fabricado con peltre, pero que había sido restaurado con cemento, o sea, las partes que faltaban directamente estaban revocadas, sea con cemento y agua con yeso, y arriba le habían puesto una pintura de titanio y zinc. Bueno, digamos, con esta información supieron cómo levantar todo la parte que no restaurada, que no correspondía, y, digamos, restaurarlo adecuadamente. Y otra cosa que también pasó por nuestras manos fue la espada del general Belgrano, que se la donó a Güemes, y Güemes antes de morir se la dona a la familia La Madrid la dona al Museo Histórico Nacional, y siempre hay duda respecto de si es realmente la espada original de Belgrano. Bueno, lo que se hizo fue estudio químico de distintas partes, radiografías para ver si el mango, la forma del mango correspondía a una espada del siglo XX. Bueno, toda esta información se mandó al Museo Histórico, y bueno, también estamos a la espera del resultado final de si es o no es. Un poco para ir terminando, una cosa emblemática en la cual participó la Universidad de San Martín es la restauración del mural de Siqueiros. Siqueiros era un muralista mexicano famoso de principios del siglo XX, no, digamos, bien pasado el siglo XX, murió en el 74, donde hacía pinturas de tipo social. Él, digamos, por su ideología política, la mayoría de sus murales estaban relacionados con socialismo, con comunismo, pero viene a la Argentina, invitado creo que por el Partido Comunista de Uruguay, creo que era, y se encuentra con Natalio Botana. Natalio Botana era el fundador, famoso periodista, no periodista, era el fundador del diario Crítica, digamos, un diario muy conocido en la primera mitad del siglo XX. Tenía mucha plata, tenía una mansión en Don Torcuato, y lo contrata a Siqueiros para que en el sótano de su casa, donde se reunía con sus amigos a fumar, a jugar a las cartas, pinte un mural. Siqueiros acepta, y colaborando con la ayuda de Spilimbergo, Berni y Castañino, hace un mural. Fíjense que el sótano de la casa era así, tipo media caña parece. Hace un mural de 6,50 por 5,50, 3 metros de alto, 200 metros cuadrados, en el año 1933. Cuando Botana se muere en el 50, la casa queda abandonada durante 30, 40 años, y consecuentemente esta obra comenzó a deteriorarse. Esta foto está tomada en la década del 80. Un emprendimiento privado lo compra con la idea de recuperarlo y hacer una exhibición
móvil, vale decir, exhibirlo un cierto tiempo en cada lugar. Pero el tema era cómo sacar esta obra que era un mural, o sea, estaba pintado sobre la pared. Entonces, esta empresa lo que decide es tirar abajo la casa, exponer el sótano, cavar al lado del sótano, empezar a ir rebajando el espesor de la pared y después cortar toda esa cáscara con la pintura dentro en pequeños pedacitos, de forma tal de restaurarlo y hacer una exhibición itinerante. Acá vemos cuando están tirando abajo la casa, acá está todo el armazón que lo que está haciendo es recubriendo el sótano. Para que tengan una idea, había un espesor de pared y lo que hubo que hacer es todo debajo de la capa pictórica, que era de 8 milímetros de espesor, hubo que hacer todo un recubrimiento con resina, hubo que diseñar qué resina utilizar y hacer todo un armazón de acero para después cortarlo en rebanadas y podérselo llevar. Acá vemos todas las tareas, cuando están poniendo la resina, las distintas capas, después terminan haciendo todo el armazón de acero alrededor y finalmente lo cortan en, creo que era 6 o 8 pedazos y con un puente grúa se van llevando cada uno de los pedazos y se los guardan en contenedores. Ahí comienza todo un juicio de quién es el dueño del mural, al final se lo decide expropiar, pero en el año 2007, casi 17 años después de que desarmaron ese mural, estaba guardado en un depósito de grúas. Acá dentro de estos contenedores estaba el famoso mural de Siqueira. Cuando se lo expropia, le encarga el trabajo a la Universidad de San Martín de restaurarlo. ¿Qué problemas tenía? Corrosión en los bastidores, grietas, corrosión, hongos, sulfatación de la capa pictórica. Después de varios años de, acá vemos los ejemplos de corrosión, agrietamiento, después de varios años de trabajo, se llevó a cabo la restauración. Fíjese, la capa pictórica es esto que está acá, 1 centímetro es el espesor de cemento y revoque fino, lo demás abajo es resina epoxi con ese armazón metálico que se le hizo, acá vemos el detalle. Se aprovechó para analizar químicamente con qué había pintado este señor Spilimberg, que se encontró con una novedad, silicato de etilo, una técnica que para la década del 30 era totalmente inédita. Es lo que se utilizaba para pintar autos en la década del 60, 70, las pinturas a la piroxilina, digamos, estaba relacionado con esto. O sea, se produció una reacción química sobre la superficie de el cemento y bueno, eso es lo que quedaba como capa pictórica. Bueno, acá vemos la parte de restauración. Es actualmente el decano del Instituto de Arte de la Universidad de San Martín. Vemos todo el proceso de restauración. El piso se había roto cuando lo sacaron, con lo cual hubo que diseñar una resina que permitiera volver a pegarlos y que soportara el paso de la gente. Acá vemos cómo están montando ese piso. Acá vemos cómo quedó terminado el piso. Y acá vemos terminadito el mural de Siqueiro, listo para instalar donde se decide instalarlo. ¿Dónde se decide instalarlo? En lo que era la Aduana de Taylor, atrás de la Casa de Gobierno, donde está ahora el Museo del Bicentenario. Uno puede visitar la obra, esta es la situación actual. Uno puede, la vez que yo no podíamos pisar el piso, valga la redundancia, se miraba de afuera, pero bueno, ahora está la obra restaurada y uno puede verlo. Fíjense cuántas instancias de ciencia y material, diseñar las resinas epoxi, todo el armazón de acero, el tema de cómo se solucionaban los problemas de corrosión. Para ir terminando, dos cositas. También la ciencia aporta a métodos de datación. Caso típico, el caso del Santo Sudario o el manto de Turín. La ciencia lo que aportó es la datación por carbono 14, se lo llevó a 3 institutos totalmente independientes entre sí, y lo que se determinó que el Santo Sudario data de 1250 después de Cristo, o sea, poco puede ser el manto que cubría a Cristo según cuentan. Otra cosa de datación también, esto es bastante reciente, en el año 2000 se encontró en una montaña en Suiza, en los Alpes, un hombre, todo momificado. Cuando lo van a estudiar, datación por carbono 14, hecho en 5 universidades distintas, determinan que es del 3300 a.C. Lo importante es que acá estaba con toda la ropa, con todas las armas, es el hombre europeo más viejo que se conoce, digamos. Ahora está en un museo del Alto Tirol, creo,
Sí, creo que ahí te puede haber sido datado adecuadamente y sometido a las mismas temperaturas que por lo cual lo encontrado, si no el proceso de degradación continuaría. Y para terminar, esta es la famosa espada tizona, la espada que según la leyenda utilizó el Cid Campeador. Apareció esa espada en algún momento y la pregunta es, ¿podrá ser atribuida esa espada al Cid Campeador? Entonces, un grupo en España hizo todo un trabajo de aplicación de una técnica de envejecimiento natural. El tema es el siguiente: los aceros cambian de estructura con el paso del tiempo a través de un proceso difusivo que obviamente a temperatura ambiente es lenta, y la naturaleza está asociado con cuál es la morfología inicial de esa fase y el contenido de carbono, o sea, una serie de variables metalúrgicas. Hay todo un modelo que dice que el tamaño de las partículas va evolucionando con el tiempo en función de algunos parámetros, coeficiente de difusión del carbono en el acero, la concentración de carbono, bueno, digamos no vale la pena entrar en detalles de dónde sale esto. La cuestión es que una vez hecho el estudio sobre este material, se encontró que la espada se forjó hace 950 años, con lo cual coincide con la época en la cual se supone el Cid Campeador anduvo dando vuelta por España, con lo cual nadie dice que sea la espada del Cid Campeador, pero por lo menos fue forjada en la época en la cual se supone que el Cid Campeador lo utilizó. Para terminar, la investigación científica en el campo del arte y ciencias materiales nace cada vez que hay que resolver un problema específico y esté bien definido. Si bien hay algunas líneas generales de investigación, cada caso particular nuevo que sale es un estudio nuevo sobre el cual hay que abocarse y encontrar soluciones. Hasta hace poco tiempo se le prestaba poca atención a la ciencia de los materiales aplicada al arte, en particular al conocimiento del pasado y del futuro, predecir si va a durar más tiempo o no, si va a hacer falta conservar una obra. En la actualidad hay un creciente interés por parte de las instituciones culturales de disponer de profesionales especializados en ciencia de materiales para que lleven a cabo estas tareas, ya sea para conservar o restaurar bienes culturales. Y estamos viendo solamente la punta del iceberg, o sea, lo que mostré es una pequeña parte de lo que la ciencia de materiales, en sus distintas ramas, estudio de metales, polímeros, cerámicos, puede aportar al estudio del arte. Y este hecho hace que restauradores y conservadores aún esperan más respuesta por parte de los que venimos del lado de la ciencia dura. La realidad es que esto recién comienza y digamos, se prevé un futuro bastante auspicioso de cooperación entre arte y ciencia de materiales. Nada más. Muchas gracias.